Bueno gente, hoy vengo a hablarles un poco sobre el estado de emergencia que se ha declarado en el Ecuador. Los voy a poner en contexto para que ustedes entiendan el motivo por el cual se declara este estado de emergencia, que la verdad es un tema muy grave, un tema muy complicado y muy importante, y yo considero que todos ustedes tienen que saber lo que está pasando en este país. Así que sin más preámbulo, empecemos. En Ecuador se declara el estado de emergencia después de que el jefe de una banda de narcotraficantes se fugara de prisión y las bandas narcoterroristas advierten de atentados y ejecuciones si el presidente Noboa no da marcha atrás. Quiere decir que un gran capo del crimen organizado pues se fuga de una de las prisiones y el presidente declara este estado de emergencia. Hace algunos meses atrás nosotros acá en este canal estuvimos comentando acerca de las elecciones en Ecuador. El presidente anterior a Noboa pues tuvo que renunciar al cargo, por eso fue que se convocaron elecciones anticipadas y Noboa ganó en esas elecciones. Uno de los motivos por los cuales este presidente renunciaba a su cargo o dimitía era el aumento de la violencia, producto de que en El Salvador ya no existía lo que viene siendo las pandillas y no se podía utilizar este país como pasarela para que las drogas, o por lo menos el tráfico ilegal en general, pues pasara por Centroamérica. Tenían que conquistar otro país. ¿Qué país fue el conquistado? Porque realmente se tiene que decir así: Ecuador. Adolfo Macías fue reportado por primera vez como desaparecido de su celda el domingo. Los fiscales presentaron cargos contra dos guardias penitenciarios como parte de su investigación sobre la presunta fuga. El líder de la banda, Los Choneros, cumplía una condena de 34 años en la cárcel La Regional por narcotráfico y asesinato. Su fuga ocurrió el mismo día en que estaba previsto que fuera trasladado a un centro de máxima seguridad de la ciudad de Guayaquil. El presidente Daniel Noboa anunció el estado de emergencia que permitirá a las autoridades suspender los derechos de los ciudadanos y enviar a los militares a las cárceles. El decreto entra en vigor por 60 días y Noboa dijo que enfrentará el crimen dentro de las cárceles y que no se detendrá hasta que devuelva la paz a todos los ecuatorianos. Estoy convencido que esto que yo les estoy narrando a ustedes le viene a la mente a un país que ya yo había mencionado y es El Salvador. Vamos, que viene siendo una especie de modelo Bukele en la lucha contra el crimen organizado. Se le conoce así popularmente como el Plan Bukele porque digamos que fue el primer presidente dentro de todo el continente americano que propuso un plan serio contra este tipo de delincuentes y que funcionó, porque hay muchísimos países en X y determinado gobierno que han intentado, o por lo menos, luchar contra el crimen organizado y ninguno ha tenido los resultados de Bukele. Quiero recordar que en El Salvador el crimen está organizado por dos pandillas, los Mara Salvatrucha y Barrio 18. Estas pandillas provenían desde Estados Unidos, fueron los mismos salvadoreños que se fueron del país durante la guerra civil, se instalaron en Estados Unidos, muchos de ellos no lograron encontrar trabajo y cayeron en lo que viene siendo el mercado negro, las drogas, el tráfico, en fin, delincuencia. Luego estos delincuentes fueron expulsados de Estados Unidos y repatriados en El Salvador. Cuando llegan al Salvador, pues forman estas pandillas nuevamente que ya habían traído sus costumbres desde Estados Unidos. Ese digamos que viene siendo el contexto rápido y resumido del Salvador. Ahí se instalaron y la verdad dominaban el país, por decirlo de alguna manera. Para que ustedes tengan una idea, una de las prácticas que ellos hacían era la extorsión. Iban a un pequeño comercio y tenían que pagar lo que viene siendo un impuesto, pero a los criminales. Incluso hay videos que demuestran, documentales sobran en el propio YouTube, de cuáles eran las prácticas que estas personas pues realizaban. Esto es lo menos que hacían, no todo lo demás no te lo puedo ni mencionar aquí porque o me desmonetizan el video o YouTube me lo quita. Pero como ya hemos hablado del plan Bukele aquí en este canal, pues todo el mundo tiene más o menos una idea, y si no el video te lo voy a estar dejando en la descripción para que tú lo veas. Los Choneros es una de las pandillas que las autoridades consideran responsables de un repunte de violencia que alcanzó nuevos máximos el año pasado con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. La pandilla tiene vínculos con el cártel mexicano de Sinaloa, según las autoridades. Villavicencio había afirmado que los choneros lo amenazaron, pero las autoridades no han podido acusar a Macías ni a su grupo de estar detrás del asesinato. Incluso desde dentro de la cárcel se creía que Macías había podido ejercer su influencia sobre la pandilla, incluido el control de las rutas y el territorio del narcotráfico. Desde el año 2021, al menos 400 reclusos han muerto en las cárceles de Ecuador, según las autoridades. Quiere decir que esto es una situación muy básica. Entra un capo del crimen y dentro de las cárceles, por falta de control o por complicidad de los propios jefes de las cárceles, de las autoridades, pues el capo sigue ejerciendo su fuerza
fuera del lugar. Vamos, que esto no me lo estoy inventando yo, todo el mundo ha visto de seguro series, películas que están relacionadas con este mundo y más o menos la gente sabe cómo funciona esto. A raíz de la declaración del estado de emergencia, las bandas comenzaron a secuestrar y amenazar con ejecutar policías y militares si no se daba marcha atrás. Señor presidente, Daniel Noboa, por favor, pare esto. Están matando a los policías. Yo soy el señor suboficial Gómez Albert, trabajo en el distrito de Calderón, de aquí de la ciudad de Quito. Me encontraba laborando en el sector de Llanos y por favor, ayúdeme, tengo familia. Pare esto, señor presidente. También en las cárceles en las que están dominadas por el crimen, pues se han tenido esta misma situación con agentes penitenciarios. Señor presidente Daniel Noboa, soy el agente penitenciario Miguel Caguamero, con cédula de ciudadanía 131 24 48 72 1. De todo corazón le pedimos, por favor, que pare con su medida de hecho, ya que usted depende de nuestras vidas. Tengo hijos, soy un hermano, tengo padres y mi familia también está sufriendo por mí. Incluso en un trayecto entre Guayaquil y Machala se reporta cierre de carreteras por vehículos incendiados. Todo esto para crear un caos en el país, paralizar un poco lo que viene siendo el comercio o la vida normal, el desenvolvimiento de la sociedad, para que el presidente dé marcha atrás. Esto también me recuerda a la situación que afrontó el gobierno de El Salvador, que podrá tener sus pros y sus contras, sus luces y sombras. Le habrá gustado o no a las personas el estado de excepción o la lucha contra las pandillas en El Salvador, porque nada es perfecto en esta vida y la opinión es para tú poder contarla, y más nosotros que vivimos en países libres. Pero de que ha funcionado y se ha visto el cambio en El Salvador. Pero no solo en El Salvador, si nosotros retrocedemos un poco más en la historia de la humanidad, nos damos cuenta de que existe un país que se llama Singapur, que no es precisamente la democracia perfecta ni nada por el estilo, porque realmente no lo es, pero es un país que funciona, es un país súper desarrollado, que tuvo un pasado bien oscuro. Cuando se declara la independencia de este territorio, pues las pandillas o los capos del crimen dominaban este país, hasta que llegó un militar y puso orden y lo que viene siendo mano dura con la delincuencia, a tal punto que estos capos de los crímenes tuvieron que abandonar el país. Muchos de ellos cayeron presos, otros fueron asesinados y bueno, lo demás historia. Singapur es un país muy próspero, ya te digo, con sus cosas, pero ahí está Singapur. La verdad, las imágenes que están llegando desde Ecuador son sumamente perturbadoras, desde asesinatos, secuestros y extorsiones. Esto digamos que se ha incrementado ahora en estos días, después de que el presidente ha declarado este estado de excepción, por decirlo de alguna manera, para que todo el mundo entienda, de secuestros en las calles, en las prisiones, incluso en edificios públicos. Vamos, lo que viene siendo una arremetida contra las personas que conforman los cuerpos policiales o militares, porque recuerden lo que les dije ahorita, que han sacado a los militares a las calles. Toda esta información que yo les he contado a ustedes ha sido recopilada por la cuenta de Twitter Lek Ancap. Todo el crédito es para él, yo simplemente soy un servidor de ustedes que le traje la noticia y el resumen. Él lo hizo bastante bien y bueno, creo que merece todo el mérito del mundo, por eso es que se lo comento. Ahora, aquí analizando bien este problema, yo creo que el caso del crimen organizado en El Salvador, el método Bukele y la eficacia de dicho método ha revolucionado lo que viene siendo la lucha contra el crimen organizado en todo el continente, porque no solamente ha sido en El Salvador, ahora en Ecuador que han intentado hacerlo, sino que también en Argentina, digamos que están tratando de luchar contra el crimen que había proliferado. Muchísimas son las personas que están de acuerdo con este tipo de métodos, que viene siendo la mano dura como se le conoce. Hay otra gente que son un poco más idealistas, creen en la reinserción de estas personas o que hay que cortar el mal de raíz, educando a las nuevas generaciones, creándole condiciones sociales para que trabajen en lugares que, bueno, lo que viene siendo un trabajo honesto, que tú te busques tu salario, puedas ahorrar y tal. Pero todos sabemos las condiciones de los países de América Latina, que en muchas ocasiones la economía no es muy estable y hay muchos jóvenes que terminan cayendo en, bueno, en el mundo del crimen organizado. Desgraciadamente sucede así. Por eso es que ahora mismo yo te voy a pedir tu opinión. Coméntame ahí abajo cuál tú crees que sea el método más efectivo para acabar con el crimen organizado. Y por favor, dime desde qué país me estás viendo para yo enterarme del contexto y así buscarlo. Así que familia, esto es todo por el video de hoy. No te digo que la situación te haya gustado, porque esto es totalmente desagradable. Esto no quisiera que nadie sucediera en los países. Todo el mundo lo que busca es vivir tranquilo, en paz, disfrutar de este regalo de la naturaleza que es la vida. Pero si este video te gustó, el trabajo de narrarte toda esta recopilación te gustó, de ponerte al tanto
tanto de las cosas que están sucediendo aquí en el continente, en específico en Ecuador, pues bueno, hermano, dame un like. Y si usas Twitter, pues bueno, puedes ir a la cuenta de LecAncap, el arroba te lo voy a estar dejando en pantalla. Bueno, vas para allá, lo sigues. Bueno, le agradeces a él también por hacer la recopilación para que yo hiciera este video. Bien, nos vemos en una próxima oportunidad.